Chimborazo, provincia de Valdivia, y con asistencia del ministro de Economía, Carlos Figueroa, fue inaugurada oficialmente la planta de IANSA Valdivia. Esta nueva fábrica significa la creación de 200 empleos permanentes y 180 adicionales durante la temporada, además de ofrecer trabajo indirecto para campesinos ocupados en el cultivo de la remolacha. Este es un nuevo impulso a la economía nacional y un significativo ahorro de divisas extranjeras por concepto de importaciones de azúcar. En las oficinas de la Compañía Chilena de Electricidad y con asistencia del presidente de la República, Eduardo Frei, se firmó el convenio de chilenización de esta empresa. Firmaron el jefe de Estado, el ministro de Economía, Carlos Figueroa, y el ministro del Interior, Patricio Rojas. Un nuevo paso ha dado Chile en la adquisición de sus recursos fundamentales y el control de los principales elementos para su desarrollo económico. Estos son los laboratorios y talleres del Servicio de Cooperación Técnica. A la inauguración asistieron el presidente de la República, altos funcionarios de Corfo, Naciones Unidas, parlamentarios y embajadores de diversos países. Durante la ceremonia hizo uso de la palabra José Luis Bustamante, director de OIT en Chile. El doctor Luis María Ramírez Böttner, representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Carlos Figueroa, ministro de Economía, quien se refirió a la importancia de esta obra para la expansión de la industria nacional. Los laboratorios y talleres del Servicio de Cooperación Técnica, cuyo costo asciende a $1,5 millones, fueron construidos en colaboración con OIT y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de prestar asistencia técnica a la pequeña y mediana industria del país. El gerente general, Eugenio Ortega Riquelme, mostró al presidente de la República el funcionamiento de algunas de las maquinarias. Desde ahora, Chile cuenta con uno de los medios más avanzados de Sudamérica para ayudar a la labor de pequeños y medianos industriales, contribuyendo así al progreso económico de toda la nación. En Concepción, y dentro de un bello marco natural, se inauguró la Feria Exposición de la región del Biobío, Ferbio 70. En la ceremonia, que reunió a más de 500 personas vinculadas a las actividades de la industria, el comercio, la agricultura y artesanía de la zona, y ante el ministro de Economía, Carlos Figueroa, el presidente de la Corporación Ferbio, Bernardino Sangüesa, hizo una reseña de los avances logrados en los distintos rubros de la economía regional. El ministro Figueroa señaló que el futuro de la región del Biobío es aún más promisorio que el presente. Esta feria exposición reúne en 60 stands a 150 expositores de distintos aspectos de la producción, comercio, agricultura y artesanía de esta provincia. La Federación de Artífices de Chile atrae numeroso público a su stand. Es muy visitado también el stand de la empresa constructora Viviendas Económicas Biobío Limitada, que exhibe sus casas rodantes, las más cómodas fabricadas en el país por esta industria zonal, con capitales nacionales. Se entregan sin pie como promoción a Ferbio 70. En estas casas rodantes viajan y viven cómodamente 6 personas. Cuentan con aislación térmica, agua potable y todas las exigencias de un hogar moderno. Anima con gran suceso esta primera feria exposición de la región del Biobío, la exitosa comedia musical La Pérgola de las Flores. En la vicepresidencia de la Corporación de Fomento se constituyó la Comisión Nacional de Censo de Población y Vivienda, donde el ministro de Economía, Carlos Figueroa, señaló la importancia de esta comisión, el alcance que tienen los censos que se llevarán a efecto el 22 de abril y la responsabilidad que le cabe al gobierno, destacando asimismo la importante labor que desempeñarán las Fuerzas Armadas, el Magisterio, Carabineros, organismos internacionales y de difusión nacional. Omar Rojas, jefe nacional de censos, ratificó la amplia labor que queda en manos de las Fuerzas Armadas y otras instituciones en este proceso destinado a conocer con el máximo de exactitud el número de habitantes de la población y sus condiciones de vida, y los datos básicos para saber el déficit cuantitativo y cualitativo de las viviendas. En Maipú
Fue inaugurada la planta nylon de Industrias Textiles Nilinsa Limitada por el presidente de la República, Eduardo Frei. La industria tuvo un costo de 12 millones de dólares y es la más moderna de América. El primer mandatario puso en marcha la planta. El jefe de Estado recorrió sus diversas dependencias. Nilinsa producirá 6 toneladas mensuales de nylon 6, que se empleará en la fabricación de neumáticos y que ahorrará 6 millones de dólares anuales al país. Técnicos y operarios especializados manejan la planta, cuya compleja tecnología está altamente automatizada. En la ceremonia hicieron uso de la palabra Carlos Gelona en representación del directorio de la empresa y el ministro de Economía Carlos Figueroa a nombre del gobierno. Nilinsa representa un impulso más de la iniciativa privada para conquistar el desarrollo económico. En exhibición privada fue presentado el documental Cuando los hombres se dan la mano, producido por IFICOP y realizado por Emelco. Asistieron el ministro de Economía Carlos Figueroa y dirigentes de cooperativas del país, los que aplaudieron esta producción que muestra el desarrollo del cooperativismo en Chile. El ministro Figueroa felicitó al director Alejo Álvarez. Ministro, ¿es verdad que usted, en vez de parirlo, lo tejieron? No, no entiendo nada. Te juro, como estábamos en un corral, yo pensé que la primera pregunta... Ministro, ¿es efectivo, es verdad que usted, en vez de parirlo, lo tejieron? No, yo soy como todos los demás chilenos, no soy distinto. ¿Pero por qué dicen que lo tejieron y no lo parieron? No sé de dónde puede salir esa expresión, la primera vez que la oigo. Dicen que es muy peludo usted. Eso sí. Por eso lo preguntaba. Ahí sí que ahora entiendo por dónde va lo del tejido. La verdad que de joven ya tenía problemas, iba a las playas y los muchachos que estaban ahí refrescándose hacían... Yo sabía que era para mí, no había ninguna duda para quién era la señal. Oiga, es muy peludo este cargo que está ocupando ahora, ¿no? Difícil, pero al mismo tiempo un desafío interesante. Oiga, y en el colegio con esto de ser tan peludo se lo columpiaban un poquitito, ¿no? Sí. ¿Sí? La verdad que siempre tuve problemas en las playas, en los colegios, en la juventud, ¿cierto? ¿Y con las mujeres? Ahí no fue tan claro que fuera un problema. Y no puedo decir mucho más sobre esa materia. Oiga, pero usted en el colegio, además de que lo jodían por ser peludo, esto del otro, era un buen alumno. Sí, creo haber sido un buen alumno siempre. Fui parte de un curso bastante aplicado. Tenía buena memoria. Así es. A ver, ministro, Jaime Allende Urrutia. Bueno, el primero en la lista. Allende, Avilés, Bordalí, Bozo, Locorrea, Echeverría, Eduardo Espejo, Figueroa, y para qué le sigo, me sabía la lista de memoria, porque a los aplicados nos hacían pasar la lista. Y Figueroa, ¿eh? Después Figueroa. Gastelu, ya. Lira, Lores. Se saltó uno. Jaramillo. Jaramillo, tiene razón. Lira, Lores. Lira, Lores, Moreno, Novoa. Monje. Monje, Pi. Porque teníamos dos Pi. Rodríguez, Sánchez, Valdivieso, Vial. ¿Eh? ¿Qué año es eso? Bueno, desde el
te salimos el 47 del colegio. Exactamente, esto era sexto año humanidades saliste. Sexto año humanidades. ¿Y se acuerda todavía? Increíblemente, ¿sabe qué? Es un curso que pasados los años nos hemos reunido todos los años a compartir, a reunirnos, alegrarnos y además tener la oportunidad de hacer algunas cosas en común respecto de compañeros o de sacerdotes con quienes compartimos amistad en los tiempos del colegio y después seguimos ayudándolos. Y además de tener buena memoria, ministro, usted ya era un dandy en el colegio, ¿verdad eso? No, esos son comentarios envidiosos de los que competían conmigo en esa época. Yo no tenía más, en ese sentido, más éxito que él. Pero era pretencioso. Habían algunos más dedicados, lo que pasa es que a mí me resultaba más fácil. Pero era pretencioso, ¿no? ¿Por qué no pueden reconocerlo? ¿Quién de nosotros no es pretencioso? Y se compraba la ropa y tenía tiendas exclusivas. No, nada de eso, no tuve ninguna posibilidad, realmente éramos de una familia muy sobria en ese sentido, así que no, de esas preocupaciones no tenía. Pero usted también era del coro, ¿verdad? Del coro. ¿Ah? Y le gusta cantar. Así es. Y cantaba la marsellesa. La marsellesa, Le Bon Sami. ¿Y es capaz de cantarlo, no? Sí. Osame citoyen, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang empire, avre venocillon. Y en ese entonces... Enfants de la patrie. Entonces canté el coro primero. ¿Ya? Esa marsellesa que usted cantó se la dedica a Germán Correa, ¿no? No, Germán Correa tengo un gran aprecio, ¿no? Porque él canta la marsellesa con el puño en alto, ¿usted también o no? Bueno, esa la conozco. Tuve oportunidad el otro día, a propósito de que en el edificio del Congreso Nacional, donde yo estaba de ministro de Relaciones Exteriores, un acto del Partido Comunista, y yo me incorporé de mirón, Ya. para hablar en términos chilenos al final, y descubrí con sorpresa que recordaba la letra tanto de la marsellesa como de la Internacional Comunista, ¿no es cierto? Arriba los pobres del mundo. Bueno, no vamos a seguir ¿Y cantando. usted la compartió alguna vez? No. Oiga, ministro, usted son 6 hermanos, su familia. Tiene 3 hermanas mayores. ¿Lo manduqueaban mucho las hermanas? No, porque había un manto protector en la casa extendido por la mamá que impedía cualquier abuso de esa naturaleza. ¿Y había macharcado ahí? ¿Entre las hermanas y la mamá? No, yo creo que la mamá era un ser por sobre esta contingencia. Y como yo era el que tenía que ir a buscar a la hermana al colegio, traerle los bolsones porque estaban internas además, así que había que ir en un carro a buscarla ahí a la maestranza. Mire, que estos tiempos que estoy hablando, el público no debe entender nada de qué se trata. La maestranza era la calle Portugal, el colegio La Monja Inglesa estaba ahí donde está, creo que SEMA Chile, hay un edificio enorme que hay, ahí de esos tiempos estoy hablando. ¿Y usted era el niño de los mandados a la casa, oiga? Sí. ¿Sí? Sí, nunca se me ha olvidado. Ese es un trauma que va a pasar los años, no se me va a olvidar. Fueron a buscar a la hermana al colegio, que además salían el sábado mediodía y volvían a recogerse el domingo en la noche. Además me mandaban a comprar el café en el carro 19 a una cafetería que estaba ahí en la calle San Antonio. De esas cosas no me he olvidado nunca. Por supuesto, era el del cigarrillo que falta, el dulce, la dulcería al frente. Yo viví una experiencia... ¿Y a usted le quedó un síndrome con esto de ser el niño de los mandados, que ahora le gusta tanto mandar, o no? ¿Ah? No. Es un tema de carácter, no tiene nada que ver con el síndrome ese. Ya. Pero te quería contar de esa experiencia, que era una experiencia tan rica de la familia de ese tiempo, que era la vida del barrio. Hoy día esa cosa no existe. ¿En qué barrio vive usted, ministro? Ejército. La calle Ejército era un barrio. Ejército, que nos juntábamos y competíamos también con lo de la calle 18 y el sector así de Avenida España y República. Teníamos... ¿Pichangueaba ahí o no? ¿Ah? ¿Pichangueaba un poco? Teníamos un equipo de fútbol, jugábamos aquí cerca en el Parque Cusiño. Sí. Aquí al lado teníamos un club, el club funcionaba en el subterráneo, las casas en esos tiempos tenían subterráneo, bodega, etcétera, y teníamos un club con su mesita, una hermana mía hacía secretaria y el club tenía sus reuniones. ¿Y era bueno para el fútbol o qué? Más o menos, pero jugué en el equipo del colegio, después jugué en esta liga que jugaba aquí en el estadio militar, hasta que ya los compromisos, yo creo que después de la muerte de mi padre tuve que asumir compromisos muy fuertes y se acabaron todos. ¿Y de qué jugaba usted? Jugaba de wing izquierdo. De win izquierdo. Sí, Diga una cosa, ministro, usted a los 20 años le cambia radicalmente su vida. así es, Muere su padre. así es. ¿Qué significó para usted la muerte de su padre? Bueno, un golpe muy grande porque curiosamente, a pesar de que en esos años la distancia entre
padres, la generación era muy, muy grande, no es como hoy día. Yo veo la relación mía con mis hijos. Él en el día era un importante, pero él tenía una dedicación a nosotros de los fines de semana que era una entrega total, digamos. Y entonces, y además era una entrega conversada. Yo aprendí con él de la poesía, aprendí con él de la literatura, aprendí con él del respeto a la gente, aprendí con él de la amistad. Era un hombre de una amistad, pero increíble. Él era notario, ¿no? Notario Santiago. Pero además yo creo que lo que más lo hizo conocido en Santiago fue su capacidad de hacer amigos. Aprendí con él de la solidaridad, aprendí con él de tantas cosas que hoy día constituyen el poco capital que manejo. Ahí tiene que entrar a trabajar usted, ministro. Así es. Y entra a trabajar precisamente en este lugar que estamos, en el Club Hípico. Así es. 670 Roma Antica y partieron. Espantando a los perros fue el primer en la cancha, fue el primer trabajo que tuve. O sea, usted estudiaba Derecho en la Universidad de Chile y espantaba a los perros en la tarde. Y además tenía otro trabajito en el comisariato en la mañana, que tenía que ir al matadero a contar las vacas que se iban sacrificando. Y eso se hacía temprano y después como a las 6:30 de la mañana ahí partía a estudiar a la universidad. Después terminaba la jornada en la universidad y tenía que salir a revisar negocios como inspector del comisariato. ¿Y por qué tenía que trabajar, ministro? ¿Porque tenía que mantener a su familia? Es decir, mantener mis estudios y en alguna manera ayudar a la mantención de familia, porque ahí entraron a trabajar mis hermanas, entramos a trabajar todos. Nosotros éramos la típica familia chilena que depende mucho de un profesional que le va bien y que cuando muere hay que asumir ese hecho y ponerse a trabajar. Bueno, ahí espantaba perros, después fue pesador de jinete. Tuve juez de peso, juez de llegada, fui secretario de la Junta de Comisarios, inspector de socios, recorrí todos los escalafones aquí en el Club Hípico y fui handicapper muchos años, una tarea difícil, interesante. Y terminó como juez de llegada. Que ponerle peso a los cabecillos, terminé como juez de llegada. Y luego se dedica a ser abogado del Club Hípico y posteriormente al Hipódromo Chile. Así, fui abogado de los hipódromos y me tocó participar en la redacción de las leyes de la hípica en ese tiempo. Tuve vinculado esta vida a la cual no me he ido nunca, que es la vida alrededor de los caballos, que tiene mucha actividad, pero en definitiva el caballo es el centro de esta vida. ¿Y cómo ascendió tanto, oiga, de espantador de perro a lo que llegó? Será porque he puesto trabajo, empeño en mi vida y una cosa que la tengo muy clara. Nunca he hecho las cosas pensando en qué me va a venir como recompensa. Yo creo que si uno tuviera algo que aconsejar a los hijos, yo creo que los míos lo han, sin que yo se los haya dicho explícitamente, no le haya puesto ningún titular, ni le haya escrito sobre esto, yo creo que lo han aprendido. O sea, la mayor satisfacción en la vida es estar haciendo bien la cosa en que uno está, y ahí te vienen lo que algunos piensan que es recompensa, otros pensamos que es carga, pero así pasa. Oiga, ¿usted tiene caballos? Sí. ¿Y corren aquí? Sí, deberían correr, lo que pasa es que los caballos de repente se enferman, le vienen problemas en las manos, son roncadores, y el mío le pasa eso, está hoy día en un pochero. ¿Y cuántos caballos tiene? No, tengo uno, con un hijo y con un yerno tenemos una sociedad. ¿Y usted es bueno para apostar también o no? No. Oiga, ministro, ¿y a todo esto dónde quedó Angol? Angol quedó ahí en la frontera, quedó como pueblo de ramal. ¿Qué es Angol para usted, oiga? Explique. Angol para mí es, primero, no tengo recuerdo, porque la verdad que yo me vine a Angol, nacimos en Angol, la mayoría de mis hermanos, pero nos vinimos, cuando mi padre lo trasladaron de Notario a Valparaíso, nos vinimos muy niños. ¿Y a qué distancia está Angol ahora? Ahora estoy a los 800 kilómetros que Angol está de Santiago, me resulta muy difícil volver, espero hacer una visita. Ahora que la autoridad supongo que irá a Angol y lo declararán hijo ilustre, ¿no? Por lo muy menos. No espero lo dijo ilustre, espero devolverle el cariño a Angol. Ministro, usted es muy hiperkinético, es acelerado. ¿Por qué? Bueno, esa es la opinión de la demás gente. Yo, si tú estuviera consciente... Los cercanos suyos dicen que es hiperkinético y acelerado. Sí, así es. Sus hijos dicen que se metía antes a ordenar la pieza, por ejemplo. ¿Eso es efectivo? Así es. Llegaba y se metía, ¿no? Hay una cosa que ha sido manía, para hablarlo en términos de lo que la gente ya... que es el orden. No soporto ni las piezas desordenadas, ni oficina desordenada, y por supuesto
me carga la indisciplina, la impuntualidad de la gente, las cosas que no se hacen. Y efectivamente se metía a la pieza, todo. a la pieza de sus hijos y le ordenaba las piezas. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Y a la pieza de sus hijas también? También. ¿Y no se encontraba con sorpresas? ¿No? Ninguna sorpresa, porque respetaba las intimidades. El orden es exterior, nunca entré adentro de los cajones ni donde no se ve. Oiga, es verdad que cuando usted riega, o sea, una terapia suya es regar, ¿o no? Así es. Pero riega Pero ahora no, porque ahora tengo una casa con riego automático. No, pero espérese, pero hasta hace poco tiempo usted regaba el jardín. No hay nada que me descanse más, y los que riegan el jardín saben de qué estoy hablando. Ya, pero el punto... Nada que descanse más que... Es que lo que hago es lo siguiente, que usted regaba el jardín de su casa afuera y terminaba regando el jardín de todo el vecindario. No, ¿Eso es efectivo? yo creo que lo que más me echan de menos son los de la calle Triana. La calle Triana es una calle chiquitita que está ahí en Eleodoro Yáñez, detrás de la estación del metro Salvador, en que yo tenía una manguera como de 100 metros de largo. Entonces, por supuesto, regaba, pero además no había jardín que regar, porque realmente regaba, pero le regaba a todos los vecinos, y yo creo que me echan de menos, porque ahora nunca más le refrescó la calle un vecino. Ahí regaba las casas a todos los demás. Todos los vecinos. ¿Y qué le decían los vecinos cuando felices? No, ahí conversaba, porque ahí de repente se nos inundaba, porque en la conversa quedaba el agua tendida y nos inundaba. Oiga, ¿a usted le gusta turistear? Sí, claro. ¿Y es verdad que cuando usted turistea lleva a la familia en marcha forzada ahí, o no? Bueno, ahí yo me recuerdo mucho, porque dicen mis hijos que los tengo con los brazos morados. Esa es una anécdota de los viajes en auto, o en tren, o en lo que sea, o caminando, porque eso lo aprendí de mi padre. Toda la vida mi padre que nos sacaba nos iba mostrando. Vean esto, miren la puesta de sol, vean qué paisaje tan lindo, miren esa casa, etc. Y yo a mis hijos ahí les golpeo cuando se distraen, entonces dicen que viajar conmigo es quedar con los brazos morados. Parece que lo lleva a marcha forzada, ¿no? Y que dicen que tiene alma guía turista, ¿verdad? Así es, me preparaba todos los viajes con mucho, las pocas oportunidades que tuve de viajar al extranjero antes de estos viajes, digamos, de labores de gobierno, eran muy preparados, sabía lo que iba a ver, estaba preparado, tenía antecedentes, los lugares donde íbamos, no había tiempo que perder. ¿Es verdad que es maestro chasquilla? Sí. ¿Qué le gusta hacer? Bueno, y soy exactamente chasquilla, porque en todo lo que es trabajo manual... ¿Dónde tiene la chasquilla, ministro? No, en el sentido de chasquilleo las cosas que hago, porque no tengo mucha habilidad manual, pero sin embargo arreglo las cosas eléctricas que puedo, las cosas de carpintería que también puedo. Un tiempo la mecánica automotriz, pero ahí me fue muy mal. Debo reconocer que tuve que recurrir al mecánico varias veces después de haber incursionado en un motor de un auto. Dígame una cosa, dicen que un gran decorador usted también. Me gusta mucho. No, la expresión gran decorador no. Me gusta mucho su casa. Me gusta mucho, sí. Poner las casas, preocuparme. Usted cada los clavitos. Sí, que las cosas tengan ciertamente ambientación. Y en eso también lo he querido transmitirlo a los hijos. Yo creo que soy lo que sostengo, que el gusto se forma, el buen gusto se va educando. Entonces cuando uno viaja, y eso a propósito del interés de cuando uno viaja, si uno mira una vitrina, uno entra a una sala de exposición, uno mira un cuadro, hay todo un arte visual de la estética, de la armonía, y además está puesta en el universo, de manera que también eso te contribuye, y uno trata de reproducir en los lugares que quiere, trata de reproducir ese ambiente. Además, ministro, usted es cachivachero. Sí, coleccionista. Coleccionan los ecran. Tengo las colecciones de revistas más impresionantes, sí, gráficos, estadios, zigzag de los tiempos viejos, revistas ya de los comienzos del siglo, que esas no las compré yo, sino que las heredé, y realmente uno tiene y ahí tiene la oportunidad de compartir el disfrute de los tiempos pasados, porque te sientas con revistas viejas, y tuvimos hace pocos días en el campo la oportunidad con un amigo que está aquí cerca de mirar estas revistas, y te encuentras con cosas maravillosas en términos de publicidad, de lo que era historia en ese tiempo. ¿Y dónde pelea toda esa cosa, oiga? Bueno, siempre he tenido bodegas grandes donde tenerla. Ahora lo que pasa es que trato de tenerlas a mano, porque lo peor es que esto sea simplemente colección. Si tú no logras disfrutarlo y compartirlo, yo creo que no tiene mucho sentido. Pero diga que lo tiene en una casa que tiene en Lleida usted, porque ahí lo tiene guardado. Bueno, en la Casa del Campo, que es una casa chica, pero le hice bastante estantería. Ya. Entonces eso permite tener muchas revistas a mano. Ministro, ¿por qué tiene tanto tic usted? Estos tics se llaman campaña del actual presidente Frei, transmisión del mando, que yo creo que compré
el 70% de los tics que tengo y los restantes son 6 meses de relaciones exteriores y los días de ministro del Interior. La verdad que antes no los tenía y ¿sabe quién me lo descubrió? Mis nietos. Me decían exteriores y reconozco que ahora en último tiempo. No, esos tiempos de la transmisión de ¿Y lo complica el tener tic? yo no se los doy nunca a nadie más. ¿Ah? ¿Y le complica tener tic? No, no me complica porque no tengo conciencia, porque uno del tic normalmente no tiene conciencia, o sea que más bien le debe complicar a la gente que me está mirando. Y ahí esto de los tics se van agudizando, se ponen crónicos, ¿no? No tiene miedo que de repente termine lleno de tic. Yo creo que al paso que venía tengo un acelerado temor de que en definitiva en televisión no sea más que un ojo para arriba. Pero cosas como esta realmente a uno... En este programa, no sé, en el total del programa, pero por lo menos en esta parte, espero no haber tenido mucho tic. No. ¿Ministro, usted es católico? Sí. ¿Va a misa? Sí. ¿Todos los...? No. ¿Y por qué? ¿Está en pecado entonces? Sí, estoy en pecado. Yo de las únicas cosas que... ¿Es el único pecado que tiene? Oye, no se lo digo a un confesor y se lo voy a decir a Richard. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? A ver. No, trato de confesarme lo más a menudo que puedo. Reconozco mis debilidades, reconozco mis ausencias en esto y muchas otras faltas. Y dejemos hasta aquí la confesión, porque la verdad que... Oiga, pero un par de hijos suyos salieron bien católicos, ¿no? Sí. Son oblatos. ¿Por qué no me explica qué son los oblatos? Porque es una cosa media rara. Unos son seglares, otros son civiles, otros son como medio oscuras. Los oblatos es una de las órdenes, por así llamarla, que existen dentro de la congregación de los benedictinos, que existen también en otras órdenes religiosas, en que permite que seglares hagan determinados votos temporales que prácticamente implican la conversión de costumbres, que es una vida, ¿no es cierto?, sobria, y en definitiva practicar las reglas de la congregación en cuanto a su relación con Dios. Y tengo un hijo casado, que él es oblato, y participa con algunos matrimonios en esta parte de la congregación que implica un modo de vida, y otro que vive en congregación, y me siento muy, muy satisfecho de que ellos hayan elegido esta forma, pero el que es casado tiene 5 hijos y... Parece que salieron más católicos, oiga, los hombres que las mujeres de sus hijas, ¿o no? Así Sí, así es. ¿Sí? Se dio cruzada aquí la cosa, digamos. ¿Por qué? Porque se dio la... Porque usted tiene 7 hijos. 7 hijos. Se dio la mamá, se dio en los hijos y el papá se dio en las mujeres. O sea, ¿usted me quiere decir que los hijos son buenos porque la mamá es buena y las hijas son malas porque el papá es malo? No. ¿Eso me está diciendo? Yo diría que están en esta esfera más liberal, por así llamarla, que está el padre. Usted estuvo en los dos gobiernos. ¿Qué diferencia en el trato, en la manera de hacer entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Eduardo Frei Montalva? Yo digo que cada vez se están pareciendo más. ¿Qué diferencia tuvieron entonces? Bueno, yo diría que está básicamente derivada de su formación. La formación de Eduardo Frei Montalva fue la formación del hombre que nació en la política, se alimentó de la política y en definitiva, digamos, la política era su vida. Pero otra diferencia que hay entre los dos Freis es que uno es introvertido y el otro es extrovertido. Eduardo Frei Ruiz-Tagle es para adentro, Eduardo Frei Montalva era para afuera. Es que también la formación profesional, la manera de aproximación a las cosas tiene mucho que ver. Un ingeniero se aproxima de distinta manera que un abogado a los temas. Un abogado que no se expresara sería una tragedia. Sí, pero la misma nuera de Eduardo Frei Montalva decía que Eduardo Frei Montalva, su suegro, era muy copuchento, por ejemplo. Le gustaba decir copucha, que la llamaba para que le contaban copucha. Frei más Lo que pasa es que al presidente Frei en ejercicio lo conocen poco, está recién... ¿Ah, también es copuchento? Pero es decir, tiene una relación con la gente que es sorprendente, digamos, en lo que la gente aprecia como su expresión pública, más sobria, más medida. Pero yo lo veo cada vez, en primer lugar, en términos familiares, son muy parecidos, tienen una cosa de apego a su familia,
de trabajo con su familia, de vida familiar, para llamarlo en los términos más generales, muy fuertes los dos. Pero usted es rabioso. Sí, Sí. Es polvorita. sí, ¿Sí? sí. Mi rito por las Es cosas gritón. que me irritan, sí. Y grita a sus Grito, colaboradores. Sí, entonces no tengo infarto. Ya. A expensas de mucha gente que me rodea. Me han salvado Oiga, el y no se infarto. enojan porque los gritonea tanto, ¿no? No, porque me conocen. Ya. Porque me conocen, han convivido conmigo. Estoy hablando desde mis alumnos, Ya. con los cuales tuve una convivencia fantástica, 20 años de universidad. Son de las experiencias más lindas que tuve, desde mis hijos. ¿Y por qué grita tanto? ¿Oiga, tiene alguna ascendencia italiana por ahí usted o no? No, yo creo que es la expresión de esta cosa impulsiva de que las cosas se hagan bien, fundamentalmente eso. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. Usted es tangómano. Sí, ¿Cuáles son sus cantantes preferidos? no, definitivamente Gardel. Creo que es difícil encontrar después de Gardel algo. Yo creo que es un drama para todos los cantantes de tango, el que haya existido alguna vez Gardel. ¿Y en Buenos Aires se iba a meter a las tanguerías? Sí. ¿Y cantaba? Trataba de buscar, sí, donde se presentaba la ocasión, con el resto del público, nunca solo. Ya. Pero, Porque dicen que usted aunque no a ustedes tiene- les parezca raro, porque hay dicen- más tanquerías en Santiago que en Buenos Aires. Sí, No es porque, sí, porque dicen que usted no tiene... Para ese tipo de cosas tiene cero sentido el ridículo, ¿verdad? absolutamente. Usted se para y hace su numerito ahí. No, tanto como para hacer un numerito, no me gusta hacer centro de mesa. Pero Yo no- soy lo más ubicado que te puedas imaginar. Ya, pero no tiene problema en cantar delante de la gente. Así como contaste cómo me parieron, me alimentaron con Ubicatex. ¿Ah? Oiga, usted hincha la U también. De la U. ¿Y va al estadio? Voy al estadio ahora que he recuperado, ahí sí que ha sido de las rabias que me han dado. Ya. Los periodos de la U, y no quiero nombrar personas, pero fatales que tuvimos para nuestro equipo, para el club deportivo. Pero dígalo, pues, oiga. No, hubo periodos muy malos. Diga los años. ¿Para Yo qué? te diría años recientes, pero ahora hemos iniciado un periodo de recuperación en todo sentido, en lo deportivo, en el equipo, en la mística, etcétera, y ahí me siento parte de nuevo. ¿Usted está con Orozco o con los disidentes? No, yo soy respetuoso de la jerarquía, me gusta me gusta seguirla y que me sigan. Oiga, ¿y pagó la cuota para la Ciudad Azul ya o no? No he pagado, no he tenido Que se la vengan a oportunidad, cobrar, entonces. que no he podido incorporarme a la Ciudad Azul. Sí. Ah, juega golf también. Sí, pero de viejo. ¿Es Yo verdad aprendí que a jugar golf. ¿Es a los- verdad que juega golf corriendo en este aceleramiento que tiene usted? No. Y El ya los golf es pobres un juego tranquilo, relajado, solo empecé a practicarlo a partir de los 50 años. Es muy difícil, contrariamente a lo que la gente piensa. No es simplemente pegar la pelotita, es un alto grado de concentración, pero tiene la ventaja que uno camina 7 kilómetros cada vez, está en contacto con el aire puro, con la belleza, la naturaleza, no piensa nada más que en la pelotita y cómo pegarle mejor, y en ese sentido es un gran relax. ¿Y no lo encuentra muy pirulo el golf, oiga? No, el golf está aquí es un deporte pirulo porque se llama pirulo porque se juega en clubes que son caros de pertenecer, pero en el mundo hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, tiene 16 millones de jugadores, Japón tiene 14, 15 millones de jugadores. Pero aquí no se juega golf en La Pintana, digamos. No, estoy claro que no es un deporte de La Pintana, pero también reitero lo agradable de eso, porque vamos a negar, digamos, el agrado de ese deporte. No tengo ningún complejo. De las cosas que no tengo en la vida son complejos. Ministro, ¿qué pasó el 19 de diciembre de 1993? 19 de diciembre del 93. Ah, bueno, el 19 de diciembre es una cosa que me viene pasando hace 40 años. Todos los 19 de diciembre cumplo un año más de matrimonio. Pero Cumplí 40 años de matrimonio. Sí, pero algo pasó ahí. Bueno, pasó que tuvimos una... Primero, se puso smoking. Me puse el smoking. Se me ¿Pero qué habría connotación apoli- especial tenía que se puso smoking? se me habría apolillado. Bueno, esta, de darle cierto sentido de solemnidad a esta cosa. Pero ahí invitó a mucha gente, No. a todos sus amigos, Sí, más un grupo de cercanos. amigos cercanos. Y los niños organizaron una cosa muy simpática en que hicieron un videoclip en que aparecen todas las circunstancias de estos 40 años. Fue muy emocionante. Mi hijo hombre hizo un discurso que nos llegó
muy profundamente, no solo a los padres y familiares, sino a todos los amigos. Y uno de repente... ¿Se emocionó, ministro? Me emocioné, la verdad, porque y así lo expresé, porque tuve la oportunidad de oír vivo lo que normalmente a uno le dicen en el funeral. Entonces, eso fue realmente reconfortante. ¿Usted lo pensó que era por cariño o porque querían que se muriera como el cuento? No. Lo que pasa es que uno en los funerales siempre, ¿no es cierto? Fue bueno, fue... ¿Usted prefiere que se lo oiga en vivo? Sí, le preferí oírlo en vivo. ¿Usted tiene una familia o tiene una tribu, oiga? Empezó como familia y cada vez va realmente achoclonándose más, para usar una expresión muy chilena. Usted es muy patotero en su familia, o sea. Así es, pasamos vacaciones todos juntos tradicionalmente. Nuestros veranos somos 23, 24, todos los nietos, todos los hijos, normalmente casa. Aquí hay una tradición heredada de la vida en el campo, y los que han tenido esta vida saben de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que es su familia para usted, ministro? Yo creo que mi familia es el soporte de comprensión y de apoyo más grande que yo he recibido, porque realmente el que ellos hayan entendido siempre que tienen un padre ausente, pero un padre ausente no porque los quiere menos. Quiero saber, ministro, si usted se siente en deuda con su familia. Sí. ¿Por qué? Porque ellos han dado toda esta comprensión. Entonces yo he tratado a través de estos momentos, que los momentos que sean muy ricos. Entonces los momentos que son sentados en la mesa un día sábado, es un momento no de un padre cansado, sino de un padre que pone temas, que quiere que discutamos todo, que se trae la enciclopedia británica a la mesa. ¿Acepta las críticas? Por favor, las discusiones en mi casa. ¿Es verdad que lo imitan? ¿Ah? Sí, me imitan, son capaces de imitarme. ¿Y usted se enoja? No me enojo, me río porque de repente uno dice, ¿pero qué es lo que es esto? Dice exactamente como lo digo yo. ¿De qué se trata? Bueno, lo dicen en el mismo tono de voz. Yo en ese sentido lo celebro, que comprendan. Pero esos momentos son muy ricos, lo mismo los momentos de discusión. ¿Y por qué discusión todo? Porque es la vida más que enriquece más, no es ejercer la autoridad, sino que participar. Y te voy a decir que en mi vida pública y en mis cargos, tanto en la vida pública como en la vida empresaria, yo he tenido muy buen cuidado, y esto podría dar fe la gente que ha trabajado conmigo, incluso en la universidad, de meter a todos hacia adentro. Yo siempre he sido un gran acogedor de gente en la discusión, en el análisis, en la controversia, no me importa. Lo que sí, yo tengo una cosa muy clara. Acepto toda la discusión, pero lo que no respeto es después que las cosas no se lleven a cabo, la ineficiencia, esta cosa de chacrear que existe en nuestra vida chilena, porque es un defecto de nosotros dejar las cosas ahí, alguien la hará, no. A mí me gusta la discusión, me gusta el trabajo en equipo. Usted ha sido ministro, canciller, un abogado de prestigio, tiene una gran familia, es un gran señor, digamos. Gracias. ¿Y es raja diablo? Eduardo Barrios no lo escribió a propósito mío, ¿eh? De eso te quiero aclarar, por lo menos. La novela se escribió antes de que yo tuviera esta fama. Sí, porque fama muy inmerecida. No, porque Eduardo Barrios escribió precisamente en Lleida. Escribió en Lleida, pero por eso quiero decir que no lo escribió a propósito de mí. Él lo escribió antes de que yo hubiera siquiera asomado mis narices por Lleida. ¿Pero usted es un raja diablo? No, soy un hombre que disfruta de todo, disfruta de la amistad, de la vida, de una buena conversación, de una comida agradable, de un viaje. ¿Pero ha hecho su maldad esta vez de la por ahí, familia? No es el ámbito para confesarse. No, yo estoy hablando de maldades globales. Prefiero ahí ese lugar, digamos, que nos ofrece la iglesia para descargar el alma, y ahí estoy más tranquilo. Ministro, el día que se transmite esta entrevista, usted por primera vez en su vida asume la vicepresidencia de la República. ¿Qué significa para usted? Mira, yo con la franqueza como que hemos conversado, Andrés, en todo este programa, no quisiera ahora hacer frases para el molde. Yo te voy a decir que primero todavía ni siquiera lo he pensado. Y me va a pasar con la vicepresidencia de la República lo que me pasó una vez que fui ministro de Economía, o cuando asumí la presidencia de algo, o una embajada, o el Ministerio de Acción Exterior, e incluso el Ministerio de Interior. Nadie creería, porque los periodistas en eso se llevaron un chasco. El día que yo asumí el Interior, tenía cámaras móviles en la puerta de mi casa, y yo fui a comer una pizza a la casa de una hija mía solamente con los hijos que aquí estaban.
Y me pasó igual el día que me nombraron ministro, la que asumí ministro de Relaciones Exteriores, que además tenía la responsabilidad de estar en La Moneda, y ahí convidé a mis hijos a que me acompañaran en La Moneda, pero no hemos celebrado estas cosas. O sea, yo quiero de esto serte franco, tomo las cosas como vienen. Y lo que tengo muy metido, y en esto vuelvo hacia una cosa que pusiste hoy en esta historia, que es el momento que murió mi padre. El momento que murió mi padre a mí me marcó un alto sentido de la responsabilidad. Y entonces la constante en mi vida ha sido la responsabilidad. Eso yo no sé si es bueno ni es malo, no podría darle ni a la gente joven que me escucha si eso es una buena receta, un buen consejo. Lo que te puedo decir que es en la marca. Entonces, lo que me viene ahora como vicepresidente de la República es otra responsabilidad. Y así la asumo, y prefiero contarlo como lo siento que hacerte una frase de la dignidad del cargo, que sí, por supuesto que es digno, de lo que significa en términos de la vida chilena, por supuesto que lo significa, pero estamos hablando de Carlos Figueroa, el otro yo de Carlos Figueroa aquí, y prefiero hablarte de eso. ¿Y qué va a significar ese día la ausencia de su padre y su madre? Complicado, porque no solo va a ser el padre y la madre, sino que Eduardo Frei padre que no está. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Ministro, la semana pasada se celebró el 6º aniversario del triunfo del no, en un evento bastante poco concurrido para celebrar este aniversario en el Instituto Nacional de la Juventud, en el cual usted estuvo presente. Usted textualmente señaló: siento que hayamos abandonado esta fecha. ¿Qué quiso decir con eso? En que un momento muy importante en la historia de este país, porque realmente fue un acontecimiento histórico y de trascendencia no solo en Chile, sino que internacionalmente. Los mujeres y hombres que estuvimos fuertemente comprometidos con ese momento, hemos dejado de festejar. Yo pensé que en esa instancia convocada por la juventud iba a haber la posibilidad de recrear lo que fue el ánimo, lo que fue la amistad, lo que fue lo épico que tuvo más que ese día, ese tiempo, porque ese tiempo tiene una significación muy grande en la vida política del momento. Pero ministro, ¿usted no cree que se están enterrando cosas en este país? Por ejemplo, lo mismo ocurrió con el informe Rettig, que fue un hito importante del primer periodo de la transición chilena. También no queda nada. ¿Quién se está encargando de enterrar estos momentos tan significativos de la historia nacional? Bueno, los pueblos tienen una capacidad de absorción de los hechos muy grande, de manera que en términos de lo que pasa con el común de la gente a mí no me extrañaría. Lo que sí es la obligación de aquellos que creen en los momentos, que fueron partícipes, que entienden su trascendencia y su significado, mantenerlos vigentes. O sea, la culpa es nuestra. La culpa no es del país que estas cosas se vayan. ¿Y qué pasa? Sino que nosotros debiéramos. Yo creo que el espíritu del nacimiento de la concertación se ha perdido. Hoy día... Ya voy a hablar de la concertación, ministro. Le quiero preguntar, ¿usted no cree que en este país se ha perdido la mística, las emociones, las buenas pasiones? Ciertamente, este país se ha convertido en un país demasiado pragmático. Los ideales, las esperanzas, los sueños son mirados simplemente como utopías y no como cosas que ayudan a construir en definitiva la utopía. Yo creo que me preocupa eso. Yo creo que hay un
un tema que no es nuevo, pero que se ha acentuado, que es el tema del consumismo, de la ganancia, de la lucha por el éxito, que son los factores de medición hoy día con que prácticamente todas las capas sociales se mueven y en consecuencia, por eso uno tiene que hacer un esfuerzo por colocar las cosas, excúseme la expresión, nobles, no es que lo otro no tenga algún sentido de nobleza, pero más que ennoblecen más el espíritu, tiene que tratar de ponerlas en la agenda de la gente. Usted de su cargo, de su investidura, ¿qué va a hacer por tratar de que esta cosa no se vaya agudizando y se transforme en un país plano, previsto, calculado? No, ponerlas todos los días en la mente y en el corazón de la gente. Curiosamente, yo como ministro político, en las pocas intervenciones que hago, incluso ayer en la inauguración de un seminario con intendentes y gobernadores para el plan de superación de la pobreza, recurrí al compromiso moral de ellos en esta materia, a poner no solo su trabajo burocrático, sino poner su empeño, su ánimo, su espíritu detrás de esta tarea. Y así yo creo que uno tiene la oportunidad, por la razón de comunicación con la gente que tiene todos los días, de reiterar la necesidad de poner el alma. ¿Usted no cree que esto tiene que ver con la forma de hacer política hoy día en Chile? Bueno, ese es un tema interesante de considerar. Yo creo que... Perdón, ¿usted está conforme cómo se hace política hoy día en Chile? No, no estoy conforme. ¿Por qué, ministro? Porque precisamente un poco por lo que hablábamos. Yo creo que la política entendida solo en términos de la competencia no es buena para el país. La concepción de la política es en definitiva una búsqueda del bien común. Trasciende los intereses personales del parlamentario, del hombre de gobierno, del activista. En definitiva, es el interés de la gente, el bien común del país el que tiene que estar presente. Y yo creo que hoy día lo que prima es la competencia electoral, el protagonismo exactamente. El protagonismo individual. En términos chilenos diríamos, el estar en la tele se convierte como una cosa realmente obsesiva y eso hace que la coyuntura sea lo que domine la escena y no haya ninguna perspectiva futura. Entonces la obligación del político es colocar las cosas de la coyuntura que son importantes, pero en la perspectiva del tiempo, lo que se está buscando como proyecto de país y no solamente la solución inmediata de una controversia específica. ¿No tiene miedo, ministro, que esto tenga consecuencias lamentables el día de mañana si sigue la manera de hacer política más pensando en el protagonismo, en el individualismo que en el servicio público? Si uno piensa las crisis políticas serias que han vivido otros países como consecuencia de este modo de hacer la política, sí, porque le quería decir que este tema no es un tema solo chileno. El tema del descrédito de la política y de los políticos es un tema mundial y porque los políticos han creído entender, también en mi concepto erróneamente, que la política es el centro de todo y la gente quiere preocupación por sus temas más concretos, quiere ver a los políticos involucrados con ellos. Y entonces este debate abstracto a veces sobre cosas ajenas a la gente, que le repito no es simplemente chileno, ha provocado un distanciamiento muy grande de la política y yo creo que la obligación de los políticos es realmente reponer el sentido más profundo de la política en la mente de la gente. ¿Cuánta responsabilidad tiene el gobierno en lo que está pasando? Bueno, la nuestra es importante, yo creo que tenemos que asumirla, yo creo que al gobierno se le dan más posibilidades, más directa en lo político con la gente y sus necesidades reales. Usted se ha transformado en un hombre fuerte este gobierno. Eso lo dice usted. Lo dice mucha gente, no solamente yo. ¿Usted entre sus preocupaciones va a tener esto como preocupación? Así es. Y ¿qué piensa hacer? Creo que hemos entablado ya un diálogo muy interesante. Por lo menos yo creo que el interés del gobierno en su diálogo con los partidos que lo apoyan, los partidos de la concertación, en su diálogo también con la oposición, convocándolos a ponernos de acuerdo, a trabajar en un proyecto de país, manteniendo las discrepancias. Ellos ven de manera distinta cómo los objetivos se pueden lograr, eso yo lo encuentro muy respetable, pero en definitiva los consensos que en este país han sido tan valiosos en términos de la transición a la democracia, de la consolidación de una estabilidad política, económica y social, que yo digo es un activo que no vamos a perder, yo creo que el gobierno tiene un rol importante que hacer y sobre todo en definitiva a través del contacto que tenemos con los agentes de gobierno, las regiones, las provincias, también en los gobiernos comunales, para
un contacto más directo con la gente. En este mismo terreno, ministro, la juventud y la política. Reiteradamente escuchamos decir a los jóvenes, no estamos ni ahí con los políticos ni con la política. Yo pienso que eso no es tan cierto. Fíjese que todos los estudios de opinión que a mí me ha tocado conocer no revelan eso. Yo creo que puede ser que los jóvenes no estén ni ahí con la política y los políticos en los términos de hacerla y de actuar de que estábamos hablando. Sin embargo, ministro, el gobierno es parte del aparataje político de este país. Así es. En la última encuesta de IMARC, los jóvenes entre 18 y 24 años bajaron en un 15,4% su adhesión al gobierno. Bajaron de 60 a 45. Eso es un dato. Un dato muy preocupante. Quiere decir que nosotros no estamos recogiendo esa inquietud de la gente joven, que muy convencido de que estábamos, de que nuestra tarea en definitiva apunta a cosas que creemos que los jóvenes comparten, como es nuestro compromiso moral muy profundo de combatir la pobreza, de privilegiar en ese combate a la pobreza la educación, el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, el crecimiento económico con justicia, o sea, la modernización justa, que es la que este país necesita. Creíamos interpretar el sentimiento de los jóvenes, quiere decir que nuestro mensaje no está siendo eficaz y tendríamos que reformularlo. Y le quiero agregar más, ministro, esto es en un periodo de 3 meses solamente. Por eso que coincido con usted que es muy preocupante y tenemos que hacer una reflexión profunda sobre eso. Porque si uno no tiene detrás la gente joven en esta tarea, yo creo que estamos perdiendo un grado de apoyo, de adhesión, con perspectiva de futuro que a mí me parece muy serio. Se abrió el arco iris y estaba la gente rehaciendo la casa, alzando la frente. Toma mi mano, crucemos los puentes, se siente en el aire que gana la gente. Ministro, ¿hoy día existe la concertación en Chile? Yo creo que yo creo que seriamente, y es una de las preocupaciones que tengo personalmente y que tenemos, es que yo creo que la concertación como una instancia autónoma de funcionamiento real ha disminuido claramente en la proyección que tenía. Me preocupa, por ejemplo, que a nivel de las provincias, de las comunas, haya desaparecido ese esfuerzo. Las universidades, los gremios, los sindicatos. Así es, que ha desaparecido, y de las primeras formulaciones que hemos hecho en esta relación con los partidos es pedir que la concertación sea una instancia propia, de relación, de análisis, de propuestas, pero no solo a nivel de la estructura superior, sino que la proyectemos a lo largo del país. La concertación es un proyecto tan importante en lo que es la modernización con equidad que este país busca, la modernización justa, que es la que queremos realizar, que no solo se trata de realizarla en el diálogo de los jefes de partido con los ministros políticos del gobierno, sino que tenemos la obligación de ahondarla a nivel del trabajo en las provincias y las comunas, pero especialmente en donde está la gente, en las organizaciones comunitarias, en las juntas de vecinos, porque ahí podemos trabajar muy estrechamente, conocer las realidades y trabajar por ellas. ¿No le parece grave que la base de sustentación del gobierno hoy día prácticamente no exista y no funcione? Bueno, existe sumada, ¿cómo explicarlo? Pero existen los timbres. Pero los timbres de los partidos. Lo curioso es que existe la suma, pero la suma a veces no hace el todo. A eso me refiero. La concertación como el todo, esta unidad de propósitos, de acciones, incluso de amistades personales, de compartir una espiritualidad, esa es la que yo echo de menos. Ministro, usted los últimos días le ha tocado pasar por Alameda con General Velázquez. Sí, me tocó pasar con ocasión de ir al Congreso. Leyó un papelógrafo que decía, ¿sabía usted que los ministros van al carbón 3 puntos solo para los funerales? Eso no es, sí, no lo vi, pero si existía ese papelógrafo no es cierto, porque al menos 3 ministros han estado en estos 6 meses de gobierno en un compromiso muy fuerte de trabajo real en la zona del carbón. El ministro de Minería, el ministro del Trabajo, el ministro secretario general de la Presidencia y el ministro de Corfo, que tiene a su cargo todo lo que es el proceso de
reactivación en la zona del carbón. De manera que no son 3, son 4 los ministros que han tenido un trabajo muy permanente en la zona del carbón. Ahora, más allá de la idea de los ministros, ¿no le parece preocupante que en una vía pública de mucho acceso la gente esté pensando que los ministros, más que hacer política, se aprovechan de los sentimientos colectivos de la gente? Bueno, la tarea de los políticos es precisamente afrontar esa crítica y saber responder a ella. Si el país entiende, cree que es cierto lo que yo estoy diciendo, que estos 4 ministros han trabajado de esa manera en lo que llamamos el plan de reconversión de la zona del carbón y lo ven resultados concretos, el papelógrafo no me importa. El papelógrafo es parte de la vía democrática y parte de la vía democrática es la obligación nuestra como gobierno de ser capaces de demostrarle al país que realmente estamos trabajando por la reconversión y por la posibilidad de trabajo de los obreros del carbón. Ministro, una última cosa. Usted hoy día ha asumido la vicepresidencia de la República. Así es. ¿No ha considerado en algún momento sacarle el vice a ese cargo? La verdad es que no se me ha pasado por la mente. ¿De verdad no quiere ser presidente de Chile el día de mañana? No, de verdad. No está en mis proyectos de futuro. Gracias, ministro. Gracias a usted.